La idea de esto más o menos sería armar una serie de platos con las cabezas, estas naturalezas, y como la arcilla está sin cocinar, trabajar con algún sistema de agua que vaya cayendo y vaya desarmando estas figuras. O sea, filmarlo en el proceso y que esto vuelva a ser barro. Veremos. Bueno. Es una obra que está en proceso, no está terminada. O sea, bueno, esto puede ser un cúmulo, puede extenderse en el espacio, ¿no? Hay una idea que está en proceso. Entiendo que el arte todavía puede ser un lugar de resistencia del pensamiento, un lugar que es como una válvula de descompresión en un sentido emotivo, amoroso y también punzante. Creo que existe en el arte todavía, en las distintas artes, ese potencial que puede darle algunas respuestas que no van a cubrir todas las necesidades, pero son un espacio de puente entre todo este hipervínculo en que se ha convertido el mundo, en donde todo está allanado, por ejemplo, atravesado de manera unívoca, creyendo que la realidad pasa por una pantalla. Yo creo que desde el principio de mi trabajo me he sentido atraída por la pluralidad de posibilidades. Entonces, como entiendo que la materialidad en la cual se desarrolla una idea tiene una carga por sí misma, yo creo en el sentido que aportan las materias con las cuales son resueltas las obras. Pero lo que a mí me moviliza es la práctica en sí, es lo procesual que en algunos casos deriva en una obra que intento tenga algún tipo de relato, de contenido. Me interesa dibujar, me interesa a veces pintar, pero yo pienso estas disciplinas de una manera sin bordes. Y si siguiéramos, probablemente se hace blanda y va a perder la estructura y se va a desarmar. Esa es una parte del laburo. Estoy produciendo objetos cerámicos con la intención futura de hacer una instalación. Y la idea es trabajar con algunas de estas piezas sin cocinar para mantener esa fragilidad de la tierra que ha sido manipulada y donde se generan algunos indicios de lectura, pero tienen latente esa variable de la destrucción. Estoy trabajando en una serie de cabezas de animales ya faenados para el consumo, para la comida, que es como otro de los ejes sobre los que también discurre mi trabajo. Lo que yo intento hacer es dejarme interpelar por ideas y por la materia. Ese es uno de los caminos a través de los cuales intento responderme esas preguntas que se abren del entorno, ¿no? A partir de la convivencia con el contexto. Mi vocación artística la descubrí muy pequeña.
en realidad el relato se completa con los cuentos de mi madre, que para mí era indispensable cada vez que me contaba una historia fabricar algún objeto, por ejemplo. Pero hay un hecho muy puntual. Mi abuela estaba lavando repollo colorado y fue como una visión. Ella levantó un bowl de vidrio y tenía esa verdura bordó y de pronto el agua era azul. Y yo en ese momento tuve como una claridad, no sé si sabía lo que era el arte, por supuesto que no. Pero yo ahí dije, yo quiero hacer eso con mi vida. Representé a la escuela primaria en concursos intercolegiales, es decir, que fue un eje verdaderamente de aprendizaje, de juegos, y fue decantando después, bueno, en algo que se ha convertido en la vida misma. Tuve una serie de situaciones contextuales que fueron muy favorables también. Tuve una familia que tuvo acceso al arte. En casa había obras. Tengo algunos familiares que son artistas de distintas disciplinas y ves que eso es tan posible como trabajo, como hacer otras cosas, ¿no? Yo transité el colegio secundario entre la época de la dictadura. Mis padres tenían cierto temor que yo hiciera artes visuales. Entonces me iba a inscribir en diseño industrial. Y al llegar al momento de la inscripción física en la facultad, me cambié de fila y me inscribí en artes plásticas. Es fundante tener un entorno que sea estimulante. A veces ese estímulo puede venir por una situación de reacción también, ¿no? No pienso la vida como un campo de flores. El trabajo interdisciplinar ha sido sumamente importante para mí, trabajar con gente que viene de la ingeniería, de la biología, de la psicología, de la música. También el trabajo intergeneracional. Creo que eso es algo que no hay que perderse. Y después tuve la circunstancia de la vida en que estuve casada muchos años hasta que falleció mi esposo Eduardo Tejón, un gran artista mendocino. Ha sido un privilegio. Siempre creo que es muy importante que en la educación esté presente el arte, porque a veces las familias no tienen ese espacio de contención que yo tuve, y que a veces al no tener ese hardware afectivo y de valoración de esta profesión, que es también un tema, bueno, a veces no queda otra que dispersar en otras direcciones. Esta es una muestra que hice sobre el agua y las acequias de Mendoza. Toda la metamorfosis que sufren como basureros y como lugares de... Esto es muy viejo, del año 2002, y hay otras del 2007 mezcladas. Yo no puedo disociar mi vida de la práctica artística. Mi casa es un taller casa, no es una casa taller. Es un taller que se habita. Hay proyectos que tienen justamente un lenguaje y una fisonomía que es más directa y que por ende claramente se propone como algo más legible porque estoy intentando decir algo con palabras más claras. Por palabras entendamos imágenes, objetos, performance, lo que fuere. Prefiero que haya una apertura y que haya una multiplicidad de lecturas que generalmente me devuelven muchísimo más de lo que yo hubiera podido pensar. La gestión ha sido sin duda uno de los caminos
a través de los cuales yo enfoqué el trabajo. Tuve un espacio que se llamó Diagonal durante 13 años, en donde transcurrieron una cantidad de actividades, exposiciones, clínicas, talleres, que me fueron también formando, también becas a las cuales pude acceder, en sus viajes que pude hacer al exterior para exponer. Bueno, todo eso es parte de esa escuela que me llevó a pensar que la gestión podía propiciar situaciones en mi lugar que me acercaran a mí y a las personas con las que convivía algunas de esas otras cuestiones que había podido conocer en otros lugares. Entonces, dejar de esperar que sucediera e intentar hacer que sucediera. Después hubo un par de capítulos en donde, además de tener mi espacio y haber trabajado varios años junto con Pia Sanaboni, otra artista, llevamos adelante un proyecto en el Consulado de Italia por 3 años. Estuve 8 años como curadora del Espacio de Arte de la Universidad Tecnológica Nacional. Gloriosos 11 meses fui directora del Museo de Arte Moderno de Mendoza, de la capital. Bueno, todas experiencias muy enriquecedoras, algunas muy angustiantes también. Dentro de estas pasiones diversificadas que me motivan, sigo produciendo esporádicamente algunas clínicas con artistas y hago seguimientos de obra y sobre todo curadurías. Me resulta muy egocéntrico hablar de lo propio. Es bastante angustiante cuando uno ama y respeta este trabajo y ve que hay una cantidad de problemáticas y de cosas que están hoy puestas en el tapete. A mí me da mucho pudor frivolizar este trabajo, me da mucho pudor. Siento que hay una gran responsabilidad cuando uno tiene acceso a una pantalla, acceso a un medio de comunicación y con una facilidad tan grande te vas por la tangente y haces tu fiesta, que no está mal, pero la cosa no termina en uno. Nada, son más preguntas nomás.